La llamada llegó durante el turno de noche de mi hijo en el Hospital Metropolitano de Boston. Alex, hemos visto las noticias sobre Daniel en la televisión. La voz de mi madre sonaba extrañamente dulce tras 25 años de silencio absoluto. Estamos muy orgullosos de nuestro nieto. Nuestro nieto. Tragué la bilis que me subía por la garganta mientras veía las noticias locales por 10ª vez esa semana. Allí estaba Daniel, con 24 años, siendo entrevistado como el jefe de neurocirugía más joven de la historia del hospital. Su rostro serio y decidido dominaba la pantalla, explicando un procedimiento innovador que había salvado la vida de un niño de 6 años. No tenemos nietos, respondí, con voz controlada a pesar del puño cerrado alrededor del teléfono. Alex, querido, sabemos que cometimos errores en el pasado, pero somos una familia. La sangre Harrison siempre ha sido especial, lo sabes. Sangre Harrison. Las mismas palabras que mi padre había gritado antes de echarme de casa a los 17 años con un bebé recién nacido en brazos. Me llamo Alex Harrison y a mis 42 años, nunca imaginé que estaría escuchando a mis padres reclamar al hijo que me obligaron a criar solo después de llamarme la desgracia de la familia. La ironía me quemaba como el ácido. Durante 2 años y medio de décadas, Daniel y yo fuimos fantasmas para ellos. Muertos. Borrados. Mi padre había roto mi certificado de nacimiento delante de mí y había declarado que ya no tenía ningún hijo. Mi madre había metido mis cosas en bolsas de basura y las había dejado en la acera como si fueran escombros. Ahora, al ver el éxito de Daniel estampado en todos los periódicos locales, querían volver. No por amor. No por arrepentimiento. Sino porque el nieto que habían rechazado se había convertido en una celebridad médica cuyos logros reflejaban bien el preciado nombre de la familia. Nos gustaría visitarte mañana, continuó mi madre como si los últimos 25 años nunca hubieran existido. Tenemos mucho que hablar sobre el futuro de Daniel. El futuro de Daniel. Como si tuvieran algún derecho a opinar sobre eso. Han tenido 25 años para hablar, dije antes de colgar. Pero mientras guardaba el teléfono, me invadió una extraña sensación. No era ira. No era tristeza. Era algo mucho más peligroso, curiosidad. Durante todos esos años, me había preguntado si alguna vez intentarían volver. Y ahora que lo habían intentado, descubrí que no me sorprendía. De hecho, estaba preparado. Mientras Daniel salvaba vidas en la planta superior, completamente ajeno al hecho de que tenía abuelos biológicos, caminé hasta mi oficina en la administración del hospital. Abrí el cajón cerrado con llave de mi escritorio y saqué una carpeta que no había abierto en 5 años. Dentro había documentos que mis padres probablemente ni siquiera recordaban que existían. Documentos que demostrarían ser su ruina. Si te está gustando esta historia de familia, traición y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una llamada aparentemente inocente se convertiría en el primer movimiento de un jaque mate que llevó décadas planear. Porque ellos no lo sabían, pero al buscarme, acababan de cometer el mayor error de sus vidas. 25 años. Ese era el tiempo exacto que había pasado desde que mi padre había roto mi certificado de nacimiento delante de mí y había declarado que ya no tenía ningún hijo. Alexander Harrison ha muerto hoy, había dicho con la frialdad de quien cancela la suscripción a una revista. Solo hay un desconocido que lleva en su interior a un bastardo que avergüenza a nuestro linaje. Mi madre se había quedado de pie junto a la chimenea, sus uñas perfectamente manicuradas tamborileando contra la copa de vino, viendo cómo mi mundo se derrumbaba como si fuera un aburrido programa de televisión. $25,000, había dicho finalmente. Es lo que nos ha costado tu educación en Exeter. Considera la deuda saldada si simplemente desapareces. Desaparecer. Como si el bebé y yo fuéramos solo un problema de relaciones públicas que se podía resolver con dinero y distancia. Robert Harrison, mi padre, era socio principal del bufete de abogados más grande de Boston. Margaret Harrison, mi madre, presidía el consejo de 3 organizaciones benéficas y aparecía en la columna social del Globe todas las semanas. Se habían labrado una reputación impecable a lo largo de décadas, y yo, con 17 años y embarazado de mi novia del instituto, me había convertido en una mancha que había que eliminar. ¿Entiendes lo que esto significa para nuestra familia?, había continuado mi padre, ajustándose el puño de la camisa como si se estuviera preparando para una reunión importante. Tenemos clientes conservadores. Tu madre necesita mantener su posición en el club. No podemos tener a un hijo adolescente soltero paseándose con un bebé por la ciudad. La ironía era que Sara, la madre de Daniel, había muerto en un accidente de coche cuando él solo tenía 6 meses. Me había convertido en padre y madre al mismo tiempo,
criando a mi hijo completamente solo mientras mis padres le contaban a todo el mundo que estaba estudiando en Europa por tiempo indefinido. Habían inventado una historia muy elaborada. Alex estaba haciendo un intercambio académico en universidades europeas, explorando diferentes culturas, madurando como joven adulto. Cuando alguien me preguntaba cuándo volvería, mi madre suspiraba dramáticamente y decía que los jóvenes brillantes a veces necesitaban encontrar su propio camino en el mundo. Mientras tanto, yo tenía 3 trabajos para pagar un apartamento de una habitación en Soucie, estudiaba para terminar la secundaria por las noches y aprendía a cambiar pañales viendo videos en YouTube en la biblioteca pública. Daniel había dado sus primeros pasos en el estrecho pasillo de nuestro minúsculo apartamento. Había dicho sus primeras palabras, «Papá», mientras yo doblaba ropa limpia en la mesa de la cocina, que también servía de escritorio y cambiador. Cada hito de su infancia había tenido lugar lejos de los abuelos, que preferían fingir que no existía. Pero yo lo había documentado todo. Cada foto, cada video, cada momento precioso guardado meticulosamente porque, incluso a los 17 años, sabía que algún día Daniel preguntaría por su familia. Y quería tener respuestas honestas que darle. Lo que mis padres no sabían era que había prosperado a pesar de ellos. Había terminado la secundaria, conseguido una beca para estudiar administración hospitalaria y trabajado hasta alcanzar un puesto de liderazgo en el Hospital Metropolitano. Daniel había crecido viendo a su padre trabajar duro, estudiar todas las noches, nunca rendirse, incluso cuando todo parecía imposible. «Quiero ser médico, como tú querías ser», me había dicho a los 12 años, al encontrar mis viejos libros de medicina guardados en una caja en el armario. «Nunca dije que quisiera ser médico», respondí, confundido. «No hacía falta que lo dijeras. Vi tus libros, tus apuntes. Renunciaste por mí». «No», le expliqué. Había cambiado de rumbo por él. Y había sido la mejor decisión de mi vida. Ahora, 25 años después, mis padres habían visto a Daniel en la televisión. El doctor Daniel Harrison, el prodigio de la neurocirugía que estaba revolucionando los tratamientos de traumatismos cerebrales en niños. El nieto que habían rechazado estaba salvando vidas y ganando premios nacionales. Y ellos querían parte de esa gloria. La segunda llamada llegó 2 horas después de la primera. Esta vez era mi padre. «Alex, tenemos que hablar en persona». Su voz mantenía ese tono autoritario que recordaba de mi infancia. «Tenemos una propuesta que nos beneficiará a todos». «Propuesta». Como si fuera una negociación comercial. «No tenemos nada de qué hablar», respondí. «Tenemos un nieto en común. Eso nos da ciertas responsabilidades». «Responsabilidades». La palabra casi me hizo reír. ¿Dónde estaban esas responsabilidades cuando Daniel tuvo neumonía a los 2 años y pasé 3 días en el hospital sin dormir? ¿Dónde estaban cuando se rompió el brazo a los 8 y tuve que faltar al trabajo durante una semana para cuidarlo? Renunciaron a cualquier responsabilidad hace 25 años, dije, pero mi padre continuó como si no hubiera hablado. El apellido Harrison tiene peso en Boston. Daniel podría beneficiarse de nuestras conexiones. Estamos dispuestos a incluirlo en el testamento, ayudarlo con su carrera, presentarlo a las personas adecuadas. Su audacia era impresionante. Querían comprar una relación con el nieto que habían rechazado. ¿Y a cambio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Queremos que dejes de lado esa hostilidad innecesaria. Es hora de dejar el pasado en el pasado. Somos una familia, Alex». Familia. 25 años de silencio absoluto, y ahora éramos una familia. Pero mientras escuchaba a mi padre hablar de las tradiciones familiares y el legado de los Harrison, yo abría el cajón donde guardaba los documentos que ellos probablemente habían olvidado que existían. Documentos que resultarían mucho más valiosos que cualquier herencia que pudieran ofrecerme. Porque si había algo que 25 años de rechazo me habían enseñado, era que algunas personas solo entienden el lenguaje del poder. Y yo estaba a punto de dominarlo. El juego había comenzado, pero ellos no sabían que yo ya conocía todas las reglas. 3 días después de la segunda llamada, aparecieron en el hospital. No como visitantes discretos que intentaban una reconciliación privada. Llegaron como si fueran los dueños del lugar, mi madre vestida con un Chanel azul marino que costaba más que mi salario de 3 meses, mi padre con su traje de Armani y una expresión que sugería que le estaba haciendo un favor al hospital por el simple hecho de estar allí. «Estamos aquí para ver a nuestro nieto, el doctor Daniel Harrison», anunció mi madre a la recepcionista con la autoridad de quien nunca ha oído la palabra «no». «Somos sus abuelos, Margaret y Robert Harrison, de Harrison y Associates». La recepcionista,
Una joven llamada Lisa, a la que conocía desde hacía 5 años, miró confundida a mis padres y al ordenador. Lo siento, pero el doctor Harrison no tiene abuelos en su lista de contactos de emergencia, dijo educadamente. Solo Alex Harrison como padre y contacto principal. Ha habido un malentendido familiar, intervino mi padre, con ese tono condescendiente que recordaba de mi infancia. Hemos estado distanciados. Pero ahora queremos corregir esa situación. Estaba bajando a buscar unos formularios cuando los vi. 25 años, y no habían cambiado nada. Seguían teniendo esa actitud de superioridad, seguían hablando como si el mundo entero debiera doblegarse a sus deseos. Alex, gritó mi madre cuando me vio, abriendo los brazos como si fuera a abrazarme después de un viaje de fin de semana, no de un cuarto de siglo de abandono. Cariño, te ves genial. La gente de la recepción se detuvo a mirar. Algunos empleados que me conocían se mostraron confundidos, obviamente tratando de entender quiénes eran esas personas bien vestidas que me trataban con tanta familiaridad. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, manteniendo la voz baja. Hemos venido a verte y a conocer a nuestro nieto, respondió mi padre como si fuera lo más natural del mundo. Ya hemos esperado demasiado. ¿Habéis esperado? Las palabras salieron más alto de lo que pretendía. No habéis esperado nada. Me echasteis de casa y fingisteis que estaba muerto durante 25 años. Alex, baja la voz, susurró mi madre, mirando nerviosa a su alrededor. Estamos en público. Siempre preocupada por las apariencias. Incluso ahora, incluso después de todo, le preocupaba más lo que pensaran los extraños que los sentimientos del hijo al que había rechazado. ¿Sr. Margaret?, preguntó Lisa, la recepcionista, con genuina curiosidad. ¿Ha dicho Margaret Harrison? ¿Como Margaret Harrison, de la Fundación Benéfica? Sí, querida, respondió mi madre, con el rostro iluminado por el reconocimiento. ¿Conoce nuestro trabajo? Mi hermana trabaja para ustedes, dijo Lisa, sonriendo. Siempre habla de lo dedicados que son a las familias necesitadas. Es impresionante que tengan un nieto médico aquí. Casi me reí de la ironía. Margaret Harrison, la defensora de las familias necesitadas, que había convertido a su propio hijo adolescente en un vagabundo cuando más la necesitaba. En realidad, continuó mi madre, aprovechando la oportunidad, estamos aquí para reconectar con nuestra familia después de unos años complicados. Ya sabes cómo es, a veces las familias tienen desacuerdos. Desacuerdos. Había convertido 25 años de abandono total en desacuerdos. El doctor Harrison está en quirófano, dijo Lisa, comprobando el sistema. Pero debería terminar en unas horas. ¿Quieren esperar? No, respondí rápidamente. No van a esperar porque Daniel no quiere verlos. ¿Cómo puedes hablar por él?, preguntó mi padre, con su máscara de cortesía empezando a resbalarse. Ni siquiera sabe que existimos. Nunca le diste la oportunidad de conocernos. Sabe que existen, respondí. Y sabe exactamente por qué nunca los ha conocido. La verdad era que Daniel solo me había preguntado por sus abuelos una vez, cuando tenía 12 años. Le había contado la versión edulcorada, que habíamos tenido diferencias irreconciliables cuando era un bebé y que ellos habían decidido no formar parte de nuestras vidas. Daniel había aceptado esa explicación sin más preguntas. Pero ahora, al ver a mis padres allí, vestidos como si fueran a un evento de gala, exigiendo acceso al nieto que habían rechazado, sabía que la versión suavizada no sería suficiente por mucho más tiempo. Alex, está siendo terco, dijo mi madre, con ese tono de frustración controlada que recordaba muy bien. Todos cometemos errores. Eras muy joven, todos estábamos asustados. Pero Daniel es sangre de nuestra sangre. Sangre. Siempre volvían a la sangre con ellos. Vuestra sangre fue rechazada por vosotros mismos, respondí. ¿Recordáis los papeles que firmasteis? Los que decían que renunciabais a todos los derechos sobre mí y cualquier futuro hijo mío. Mi padre se sintió visiblemente incómodo. Eso fue hace mucho tiempo. Las circunstancias cambian. Los documentos legales no cambian. Podemos impugnar eso, dijo, con su voz adquiriendo ese tono amenazante que yo conocía. Tenemos abogados, Alex. Buenos abogados. Ahí estaba. Su verdadera naturaleza finalmente saliendo a la luz. Cuando la manipulación emocional no funcionó, pasaron directamente a las amenazas legales. Hágalo, respondí con calma.
Me encantará explicar a un juez por qué dos prestigiosos abogados firmaron documentos renunciando legalmente a los derechos sobre un nieto y ahora quieren revertir esa decisión 25 años después, casualmente justo después de que él se hiciera famoso. Lisa escuchaba todo con los ojos muy abiertos. Otros empleados habían dejado de fingir que no prestaban atención. Esto es ridículo, dijo mi madre, perdiendo finalmente la compostura. Somos sus padres. Somos sus abuelos. Tenemos derechos. Renunciaron a todos sus derechos el día que me echaron de casa con un bebé en brazos, respondí, con la voz cada vez más alta. No tienen derechos. Solo tienen el arrepentimiento de una decisión que tomaron cuando eran jóvenes y lo suficientemente estúpidos como para pensar que el ADN no importaba. En ese momento, Daniel apareció en la recepción. Había terminado la cirugía antes de lo previsto y me buscaba para discutir el caso de un paciente. El silencio fue instantáneo. Mis padres se dieron la vuelta y vieron por primera vez, en persona, al nieto que habían rechazado. Daniel era alto como mi padre, tenía los ojos verdes de la familia Harrison y desprendía una presencia natural que inspiraba respeto incluso con la ropa de cirugía arrugada. «¿Papá?», preguntó, mirando entre mí y las dos personas bien vestidas que obviamente no eran empleados del hospital. «¿Está todo bien?». «Daniel», susurró mi madre, llevándose las manos al corazón como si estuviera viendo un fantasma. Daniel me miró con curiosidad y luego volvió a mirar a ellos. «Tú debes de ser Daniel», dijo mi padre, dando un paso adelante con la mano extendida. «Soy Robert Harrison, tu abuelo. Esta es tu abuela, Margaret». Daniel no le estrechó la mano. En cambio, me miró a mí. «Son mis padres biológicos», expliqué con calma. «Han decidido aparecer después de 25 años. ¿Los que te echaron cuando era un bebé?», preguntó Daniel, con voz fría y clínica. «Esos mismos». Daniel estudió a mis padres durante un largo rato, y pude ver cómo su cerebro quirúrgico procesaba la situación. Finalmente, se volvió hacia ellos. «Tienen algunos nervios a la vista», dijo, manteniendo ese tono profesional que usaba con los pacientes difíciles. «Especialmente ahora». «¿Ahora?», preguntó mi madre. «Ahora que tengo suficiente éxito como para que merezca la pena conocerme», aclaró Daniel. «Si solo fuera un médico corriente, ¿habrían venido? Si fuera enfermero, o técnico, o si me hubiera convertido en algo menos impresionante, estarían aquí». Mis padres se quedaron en silencio. «Es justo lo que pensaba», continuó Daniel. «Leí sobre ustedes en Internet después de que papá me contara la verdad hace años. Sé de sus obras benéficas, sus apariciones sociales, sus reputaciones cuidadosamente construidas. Y ahora quieren añadir abuelos orgullosos de un cirujano famoso a su currículum». «Daniel, eso no es justo», comenzó mi padre. «¿Justo?», Daniel se rió, pero no había humor en ello. ¿Saben lo que no fue justo? Mi padre trabajando en 3 empleos para mantenerme cuando solo tenía 17 años. No tener abuelos en Navidad, en los cumpleaños, en las graduaciones. Crecer sabiendo que había personas que deberían quererme, pero que me consideraban una vergüenza. El orgullo que sentí en ese momento casi me derriba. Mi hijo, el hombre que había criado solo, estaba defendiéndose no solo a sí mismo, sino también a mí. «Pero te has convertido en alguien increíble», dijo mi madre desesperadamente. «Mírate. Un cirujano, un héroe, salvando vidas». «Me he convertido en eso a pesar de ustedes», interrumpió Daniel. «Gracias al hombre que me crió solo, que sacrificó sus propios sueños para que yo pudiera realizar los míos. Ustedes no merecen ningún crédito por lo que me he convertido». En ese momento, viendo a mi hijo enfrentarse a las personas que nos habían rechazado, tomé una decisión. Ya no iba a limitarme a reaccionar ante sus intentos de manipulación. Ya no me iba a conformar con simplemente negarles el acceso a Daniel. Habían venido hasta aquí, interrumpido nuestro lugar de trabajo, intentado atribuirse el mérito de un éxito que habían intentado impedir. Era hora de mostrarles exactamente cuál había sido el costo de la decisión que tomaron 25 años atrás. Y yo sabía exactamente cómo hacerlo. Esa noche, después de que Daniel se fue a casa y el hospital quedó en silencio, volví a mi oficina y abrí el cajón por segunda vez en años. Los documentos estaban exactamente como los había dejado, perfectamente organizados. Cada página era una bala cargada esperando el momento adecuado para ser disparada. Documento número 1. La renuncia a los derechos parentales que mis padres habían firmado en 2004. No una copia, sino el original, con sus firmas orgullosas y decisivas. Robert Harrison y Margaret Harrison,
declarando oficialmente que yo ya no era su hijo y que cualquier hijo que tuviera no tendría ninguna relación legal con la familia. Documento número 2. Las partidas de nacimiento. La mía original, de la que había conseguido una segunda copia años después, y la de Daniel, en la que solo figuraba mi nombre como padre. Ni una sola mención a los abuelos Harrison. Documento número 3. Los registros médicos del bebé Daniel, que mostraban todas las consultas, vacunas y emergencias que había afrontado solo a los 17 y 18 años. Cada fecha sellada era una prueba de abandono. Pero el documento número 4 era mi carta de triunfo. El testamento que mi abuelo había dejado, estableciendo un fondo fiduciario para todos los descendientes Harrison. Un fondo que mis padres habían convenientemente olvidado mencionar cuando me echaron, pero que legalmente todavía me pertenecía. $2,5 millones que llevaban 25 años sin moverse, acumulando intereses. Llamé a Marcus Chen, mi abogado y compañero desde la universidad. Alex, son casi las 10 de la noche, contestó, pero su voz denotaba curiosidad en lugar de irritación. Necesito que compruebes una situación legal por mí, le dije. Es urgente. ¿Qué ha pasado? Le expliqué la aparición de mis padres, sus intentos de reclamar a Daniel y los documentos que yo tenía. Espera, dijo Marcus, y pude oír cómo se movía hacia el despacho. Firmaron la renuncia total a la patria potestad en 2004 y ahora quieren tener acceso a su nieto. Exacto. Alex, eso es. No tienen absolutamente ningún derecho legal. De hecho, técnicamente, Daniel ni siquiera es considerado su nieto ante la ley. Lo sé, pero hay más. Le conté sobre el fondo fiduciario de mi abuelo. Dios mío, Marcus respiró hondo. Nunca reclamaste ese dinero. Estaba centrado en sobrevivir y criar a mi hijo. Nunca tuve tiempo para peleas legales. Alex, con los intereses compuestos de 25 años, ahora debe de ser cerca de 5 millones. $5 millones. Dinero que mis padres probablemente asumieron que nunca descubriría o tendría recursos para reclamar. Hay un problema, continuó Marcus. Si tus padres están administrando el fondo como albaceas del testamento de tu abuelo, pueden alegar que perdiste el derecho al abandonar a la familia. Pero yo no los abandoné. Ellos me echaron. Exacto. Y tenemos los documentos que lo prueban. Pasamos 2 horas al teléfono, elaborando una estrategia. No se trataba solo del dinero. Se trataba de sentar un precedente, que no se puede descartar a una persona cuando resulta inconveniente y luego intentar reclamarla cuando se vuelve valiosa. Necesitaré 48 horas para reunir todo, dijo Marcus. Documentación adicional, precedentes legales y... Alex. Sí. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Tus padres no lo aceptarán pasivamente. Van a contraatacar. Que lo intenten. Al día siguiente, mis padres volvieron a aparecer. Esta vez, no vinieron solos. Richard Morrison, abogado de su bufete, un hombre calvo y arrogante al que recordaba vagamente de las fiestas de Navidad de mi infancia, estaba con ellos en la recepción. Alex, dijo mi padre, con una autoridad en su voz que no había sentido en décadas. Tenemos que hablar. Ahora. ¿Sobre qué? Sobre nuestros derechos como abuelos, intervino Morrison, ajustándose sus gafas doradas. Y sobre las consecuencias legales de interferir en esta relación familiar. Casi me echo a reír. Estaban intentando intimidarme con amenazas legales. ¿Qué relación familiar?, pregunté. Firmaron documentos en 2004 renunciando a cualquier relación familiar. Eso fue un malentendido, dijo rápidamente mi madre. Todos estábamos emocionalmente afectados. Los documentos firmados bajo coacción emocional pueden ser impugnados. Coacción emocional. Estaba convirtiendo el acto de expulsarme en algo que les habían hecho a ellos. Además, añadió mi padre, Daniel merece conocer a su verdadera familia. Su herencia. Las oportunidades que el apellido Harrison puede proporcionarle. Oportunidades como ser expulsado de casa a los 17 años. Morrison se inclinó hacia adelante. Sr. Harrison, sus padres están tratando de hacerle una oferta muy generosa. Están dispuestos a olvidar los malentendidos del pasado e incluir tanto a usted como a Daniel en el testamento familiar. Estamos hablando de millones de dólares. Millones de dólares que ya eran míos por derecho. Y a cambio, una reconciliación familiar pública, dijo mi madre, con los ojos brillantes de anticipación.
Algunas fotos para la columna social. Una declaración sobre cómo hemos superado nuestras diferencias. Quizás Daniel pueda hablar en uno de nuestros eventos benéficos. Ah, ahí estaba. Querían utilizar a Daniel como un trofeo, una prueba de que los Harrison producían genios incluso cuando se enfrentaban a adversidades temporales. ¿Y si me niego? Morrison sonrió, pero no había calidez en ella. Sería una pena que el hospital descubriera ciertas irregularidades en la contratación, o que surgieran preguntas sobre la custodia de Daniel cuando era menor. Después de todo, un padre adolescente soltero se enfrentaría a muchos retos para demostrar su competencia parental. Amenazas. Realmente me estaban amenazando. Tienen 24 horas para decidir, dijo mi padre, levantándose. Después de eso, tomaremos medidas más enérgicas. Después de que se marcharan, me quedé solo en la recepción, observando a otros empleados del hospital que fingían no haber oído nada. Lisa, la recepcionista, se acercó vacilante. Sr. Alex, ¿está bien? Estoy muy bien, Lisa. De hecho, nunca he estado mejor. Porque mientras mis padres pensaban que me estaban acorralando con ultimátums y amenazas, yo ya les llevaba 3 pasos de ventaja. Llamé a Marcus. Acaban de cometer un error fatal, le dije cuando contestó. ¿Qué ha pasado? Han amenazado mi trabajo y han cuestionado mi competencia como padre delante de testigos. Marcus silbó en voz baja. Eso es acoso y difamación. Alex, nos acaban de dar munición suficiente para enterrarlos. Es justo lo que estaba esperando. Porque esto era lo que mis padres no entendían. 25 años criando a Daniel solo me habían enseñado paciencia, estrategia y la importancia de pensar 3 movimientos por delante. Ellos seguían creyendo que yo era el adolescente asustado al que habían expulsado. Pero yo ya no era ese chico. Era un hombre de 42 años que había construido una carrera sólida, criado a un hijo extraordinario y guardado pruebas durante un cuarto de siglo. Un hombre que había aprendido que la mejor venganza no se sirve fría. Se sirve con documentación legal irrefutable y testigos. Marcus, dije, mirando por la ventana del hospital donde Daniel probablemente estaba salvando otra vida, creo que es hora de reclamar mi herencia. Si estás siguiendo esta historia de familia, traición y justicia, suscríbete al canal para descubrir cómo alguien que ha sido rechazado por su propia familia puede utilizar la ley para conseguir exactamente lo que le corresponde por derecho. Porque a veces, cuando tus enemigos creen que estás acorralado, es precisamente cuando revelas que siempre has sabido cómo salir de la trampa. Y mis padres estaban a punto de descubrir que subestimar a Alex Harrison había sido el mayor error de sus vidas. La reunión estaba fijada para el viernes a las 3 de la tarde en el bufete de abogados Harrison y Asociates. Terreno suyo, reglas suyas, o al menos eso creían. Marcus y yo llegamos puntuales. Mis padres ya estaban allí, sentados detrás de la mesa de caoba pulida que mi padre había utilizado para intimidar a sus clientes durante décadas. Morrison estaba a su lado, con una pila de documentos organizados frente a él como munición lista para disparar. Alex, dijo mi padre, levantándose con esa sonrisa condescendiente que yo conocía tan bien. Me alegro de que hayas entrado en razón. Siéntate, añadió mi madre, señalando las sillas al otro lado de la mesa. Tenemos mucho que discutir sobre el futuro de la familia. El futuro de la familia. Como si los últimos 25 años hubieran sido solo un malentendido temporal. Marcus puso su maletín sobre la mesa sin abrirlo. Antes de empezar, dijo con calma, me gustaría aclarar algunas cuestiones legales. No hay nada que aclarar, interrumpió Morrison. Estamos aquí para discutir los términos de la reconciliación familiar y los derechos de los abuelos Harrison con respecto al doctor Daniel Harrison. ¿Qué derechos?, preguntó Marcus, con una curiosidad genuina en su voz que me hizo sonreír por dentro. Derechos naturales, respondió mi padre. Daniel es nuestro nieto. Sangre Harrison. Eso trasciende cualquier documento antiguo firmado bajo coacción emocional. Marcus asintió pensativo. Interesante. ¿Se refieren a este documento antiguo? Abrió la carpeta y sacó el original de la renuncia a los derechos parentales. El papel estaba amarillento por los bordes, pero las firmas seguían siendo claras e innegables. El silencio en la sala fue instantáneo. ¿De dónde lo han sacado?, preguntó Morrison, con la voz desprovista de toda la confianza anterior. Alex nunca se deshizo del original, explicó Marcus. Curiosa precaución para un adolescente de 17 años, ¿no creen? Mi madre palideció.
Eso fue hace 25 años. Las circunstancias cambian. Cierto, asintió Marcus. Pero los documentos legales firmados voluntariamente y notariados no. Especialmente cuando incluyen cláusulas específicas sobre la descendencia futura. Leyó en voz alta: los firmantes renuncian irrevocablemente a todos los derechos parentales sobre el menor Alexander Harrison y cualquier descendencia futura de dicho menor. Cualquier descendencia futura, repitió lentamente. Eso incluiría a Daniel, ¿verdad? Morrison estaba hojeando frenéticamente sus propios documentos. Eso puede ser impugnado. Coacción, presión emocional, incapacidad mental temporal. ¿Basándose en qué?, preguntó Marcus. El señor Robert Harrison es abogado graduado en Harvard. La señora Margaret Harrison tiene un máster en administración. Ambos eran adultos plenamente capaces en el momento de la firma. Mi padre dio un puñetazo en la mesa. Esto es ridículo. Somos sus padres. Legalmente, Marcus consultó otro documento. No. De hecho, según este documento, ustedes renunciaron formalmente a su condición de padres hace 25 años. Fue entonces cuando jugué mi carta principal. Hablando de documentos, dije, sacando una carpeta de mi bolso, hay algo que se les ha olvidado mencionar durante todos estos años. Puse el testamento de mi abuelo sobre la mesa. Mi padre se quedó completamente pálido. El fondo fiduciario del abuelo Harrison. Continué con calma. $2,5 millones destinados a todos los descendientes de los Harrison. Con un interés compuesto de 25 años, Marcus calculó que actualmente son aproximadamente 5 millones. Eso es, comenzó mi madre. Mi derecho, terminé. Como único descendiente Harrison vivo tras la muerte del abuelo. Al fin y al cabo, ustedes renunciaron al apellido cuando me expulsaron de la familia. Morrison estaba visiblemente sudando. Ese fondo está siendo administrado por la empresa. Hay procedimientos, requisitos. Los hay, asintió Marcus. Pero todos se han cumplido. Alex nunca perdió su derecho al fondo. De hecho, intentar ocultar o negar el acceso a una herencia legítima constituye una apropiación indebida. Mi padre se levantó bruscamente. No puedes demostrar que hayamos ocultado nada. Sí puedo, respondí con calma. Porque he documentado cada intento de contacto con ustedes a lo largo de los años. Cada carta de vuelta, cada llamada ignorada. Y, sobre todo, he documentado la falta de cualquier mención al fondo cuando alcancé la mayoría de edad. Marcus abrió su segunda carpeta. También tenemos pruebas de que el señor y la señora Harrison utilizaron fondos del fideicomiso para inversiones personales, asumiendo que Alex nunca reclamaría la herencia. El silencio en la sala era ensordecedor. No solo me robaron una familia, dije, con la voz ganando fuerza con cada palabra. Me robaron $5 millones que podrían haber cambiado por completo mi vida y la de Daniel. Alex, hijo, intentó mi madre. No soy su hijo, la interrumpí. Lo dejaron muy claro en 2004. Morrison estaba hojeando documentos desesperadamente. Podemos llegar a un acuerdo. La mitad del fondo, acceso supervisado al nieto. No, dije simplemente. Alex, sé razonable, suplicó mi padre, con su arrogancia finalmente desvaneciéndose. Somos una familia. No, no lo somos. Marcus se inclinó hacia adelante. De hecho, hay otra cuestión. Las amenazas que se hicieron ayer en el hospital constituyen acoso y difamación. Tenemos testigos. ¿Qué amenazas?, preguntó Morrison, aunque sabía perfectamente de qué estábamos hablando. Cuestionamientos sobre la competencia parental de Alex, amenazas a su empleo, intentos de manipulación emocional, enumeró Marcus metódicamente. Todo documentado por el personal del hospital. Mi padre se derrumbó en la silla. ¿Qué quieren? Justicia, respondí. Y una reparación por los 25 años que me robaron. Marcus puso el último documento sobre la mesa. Demanda judicial por apropiación indebida, 5 millones más intereses y daños punitivos. Exposición pública de todo el plan. Y una orden judicial permanente que prohíba cualquier contacto con Alex o Daniel Harrison. Nos vais a arruinar, susurró mi madre. Ya se han arruinado ustedes mismos, respondí. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Daniel. Papá,
Acabo de recibir una extraña llamada de un periodista preguntándome por mis abuelos. ¿Qué está pasando? Miré a mis padres y vi cómo el pánico se apoderaba de sus ojos. Nada del otro mundo, respondí con calma. Solo algunas personas descubriendo que las acciones tienen consecuencias. Porque mientras ellos pensaban que me estaban chantajeando, yo había enviado silenciosamente toda la documentación a 3 periodistas de investigación diferentes. La historia se publicaría al día siguiente. Y sería devastadora. Colgué el teléfono y sonreí a mis padres por primera vez en 25 años. Bienvenidos al infierno que han creado. La venganza no solo era dulce, era absoluta. 6 meses después, el titular del Boston Herald seguía pegado en la pared de mi oficina. Abogados de élite roban la herencia de su propio hijo durante 25 años. La historia se había extendido como la pólvora. 3 periódicos diferentes publicaron versiones detalladas, cada una más devastadora que la anterior. El Globe había conseguido entrevistar a otros clientes de Harrison y Associates que sospechaban de irregularidades similares. El Wall Street Journal había investigado las transacciones del fondo fiduciario y descubierto un patrón de malversación que se extendía a lo largo de décadas. Marcus entró en mi oficina con una carpeta y una sonrisa de satisfacción. El acuerdo está cerrado, anunció, colocando los documentos sobre la mesa. $5.200.000, más 2 millones en daños punitivos. Y han aceptado la orden de alejamiento permanente. $7 millones. Suficientes para cambiar por completo mi vida y la de Daniel. ¿Y su empresa? Harrison y Associates ha perdido el 60% de sus clientes en los últimos 3 meses. 2 socios senior se han distanciado públicamente de la empresa. Su padre ha sido destituido del Consejo de la Orden de Abogados y se enfrenta a una investigación ética formal. La ironía era deliciosa. Robert Harrison, que había construido su carrera defendiendo la integridad legal, ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder su licencia para ejercer la abogacía. ¿Y mi madre? Marcus consultó sus notas. Margaret Harrison ha sido destituida de todos los consejos benéficos que presidía. La fundación que había dirigido durante 15 años votó a favor de su destitución inmediata. Al parecer, patrocinar a familias necesitadas pierde credibilidad cuando abandonas a tu propio hijo. Cada consecuencia era una venganza perfecta. Habían valorado la reputación por encima de la familia, así que perdieron la reputación. Habían elegido el dinero por encima del amor, así que perdieron el dinero. Habían preferido las apariencias sociales por encima de las relaciones genuinas, así que perdieron el estatus social. He oído que se han mudado al campo, continuó Marcus. Una pequeña casa en Worcester. Una vida muy diferente a la de la mansión de Beacon Hill. Daniel llamó a la puerta y entró, todavía con la bata del hospital puesta. Papá, acabo de salir de una operación de 8 horas, dijo, desplomándose en la silla junto a la mesa. Hemos salvado a una niña de 12 años que sufrió un accidente de bicicleta. Traumatismo craneal grave. ¿Cómo está? Se recuperará por completo. Pero lo que más me impresionó fue su familia. Sus padres no salieron de la sala de espera ni un segundo. Sus abuelos condujeron 6 horas para estar aquí. Sus 3 hermanos mayores faltaron al colegio para quedarse en el hospital. Daniel miró por la ventana, pensativo. Eso me hizo pensar en la verdadera familia. No se trata de lazos sanguíneos, apellidos o herencias. Se trata de quien está ahí cuando lo necesitas. Tu abuela Elena siempre decía eso, respondí. Elena Rossi, sonrió Daniel. La mujer que nos salvó cuando yo era un bebé. Ella fue mi verdadera abuela, no esas personas que aparecieron después de 25 años queriendo beneficiarse de mi éxito. Marcus cerró su maletín. Hablando de Elena, la fundación que crearon en su nombre ya ha ayudado a 17 familias jóvenes. Apartamentos subvencionados, guarderías, becas. El dinero de la herencia realmente ha marcado la diferencia. La Fundación Elena Rossi había sido mi primera decisión tras recibir los 7 millones. La mitad del dinero se destinó a ayudar a padres adolescentes como yo, jóvenes rechazados por sus familias, que se enfrentaban solos a la paternidad y necesitaban apoyo financiero y emocional para construir una vida estable. Ayer recibimos una carta, dijo Daniel, sacando un sobre del bolsillo, de una chica de 18 años de Springfield. Dice que nuestra fundación le salvó la vida a ella y a su bebé. Consiguió terminar el instituto, empezó la carrera de enfermería y ahora tiene su propio apartamento. Leer esa carta había sido más satisfactorio que cualquier venganza. Convertir mi dolor en un propósito,
mi abandono en apoyo para otros. Hay otra cosa, dijo Marcus, vacilante. Tus padres han intentado ponerse en contacto a través de otro abogado. Quieren una reunión para resolver las diferencias pendientes. No hay diferencias que resolver, respondí inmediatamente. Tomaron su decisión hace 25 años. Ahora viven con las consecuencias. Dicen que quieren disculparse. Daniel se rió con amargura. ¿Disculparse ahora? ¿Después de perder el dinero, la reputación y el estatus social? ¡Qué coincidencia! La verdad era que ya no sentía ira. La venganza había sido completa y satisfactoria, pero lo que vino después fue aún mejor, la paz. La certeza de haber tomado las decisiones correctas, de haber criado a un hijo extraordinario, de haber construido una vida significativa a pesar de todos los obstáculos. ¿Sabéis cuál fue el mejor momento de toda esta situación?, pregunté, mirando a Daniel y a Marcus. ¿Cuándo conseguiste el dinero?, sugirió Marcus. Cuando fueron humillados públicamente, intentó Daniel. No, sonreí. Fue en el hospital, cuando les enfrentaste y les dijiste que yo era su verdadero padre. 25 años de sacrificio, de noches sin dormir, de tener 3 trabajos, de ser padre y madre al mismo tiempo, todo valió la pena en ese momento. Daniel se inclinó y me abrazó. Siempre ha sido más que suficiente, papá. Nunca necesité abuelos, ni herencia, ni apellido. Solo te necesitaba a ti. Marcus guardó los documentos finales. ¿Qué van a hacer con el resto del dinero? Ampliar la fundación, respondió Daniel antes que yo. Queremos ayudar a 100 familias el año que viene. Y estoy pensando en abrir una clínica gratuita para niños necesitados. Doctor Daniel Harrison, dije con orgullo. No solo un cirujano brillante, sino un hombre con corazón. Aprendí de los mejores. Esa noche cenamos en casa, una tradición que manteníamos desde que Daniel era pequeño. Mientras él contaba el caso de la niña de 12 años, pensé en cómo nuestra historia había llegado a un final perfecto. Mis padres habían intentado quebrarme a los 17 años. En cambio, me convirtieron en hierro forjado. Cada dificultad que enfrenté solo me enseñó a ser resiliente. Cada noche que pasé despierto cuidando a Daniel me enseñó el amor incondicional. Cada sacrificio que hice me enseñó que el verdadero valor no proviene del dinero o el estatus, sino del propósito y la conexión. Papá, dijo Daniel, levantando su vaso de agua. Un brindis. ¿Por qué? Por la familia que elegimos. A la familia que hemos construido. Y a la prueba de que la sangre es solo biología, pero el amor es una elección diaria. Brindamos y, en ese momento sencillo, en una cocina modesta, con una cena casera, éramos más ricos de lo que mis padres jamás lo fueron en su mansión de Beacon Hill. Porque ellos tenían dinero, estatus y reputación, pero lo perdieron todo cuando se reveló su verdadera naturaleza. Nosotros teníamos algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar, una verdadera familia, construida a través del sacrificio mutuo, el amor incondicional y la elección deliberada de permanecer unidos. Si esta historia te ha llegado al corazón, si alguna vez has sufrido el rechazo de tu familia o conoces a alguien que ha sido abandonado cuando más necesitaba apoyo, suscríbete al canal. Cada semana compartimos historias reales de personas que han convertido sus peores experiencias en sus mayores victorias. 3 años después, recibí una última carta de mis padres. No la abrí. En su lugar, la guardé en el mismo archivo donde guardaba los documentos del abandono original. Porque algunas puertas, una vez cerradas por elección propia, deben permanecer cerradas para siempre. Y algunas familias, una vez rechazadas, descubren que son demasiado fuertes para aceptar migajas de arrepentimiento tardío. La última vez que supe de ellos, vivían en una casa alquilada en Worcester, enfrentándose a demandas de antiguos clientes e intentando reconstruir sus reputaciones destruidas. Yo, por mi parte, estaba cortando la cinta de la segunda unidad de la Fundación Elena Rossi, junto a mi hijo, que acababa de ser nombrado médico del año por el Hospital Metropolitano. La verdadera familia no abandona. Y cuando lo hace, pierde para siempre el derecho a volver.